Ometeot. Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal Saliendo del Mictlán. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha tomado relevancia en estos días y cierto alcance en los medios. Un antiguo manuscrito eh, copto nos habla sobre cualidades increíbles que poseía Jesús. Y bueno, vamos a analizar un poco este tema, ver qué podemos encontrar aquí e intentar encontrar la verdad sobre las palabras que dice este manuscrito. Bien, aunque realmente esta noticia ya no es nueva, ya que data del 2013, vamos a analizar un poco los datos que se tiene sobre el manuscrito y la información que aporta a la verdad histórica sobre Jesús o la naturaleza verdadera de el Cristo. Bien, este manuscrito eh, vamos a revelarlo. Vamos a analizarlo sin ningún tipo de estigma y hay que decir para las personas que no lo conocen hasta ahora que existen los llamados evangelios apócrifos, que no son nada más que textos en los que se relata una forma diferente, de una forma distinta la vida diaria de Cristo y su ministerio. La mayoría de los evangelios de los llamados apócrifos son contemporáneos a los textos de la Biblia, es decir, que históricamente se ubicaron cerca de la época en la que se encontraron los otros evangelios. Algunos son de cerca del año 50 y algunos otros pueden incluso ser de 800 o más años. Bien, los evangelios canónicos son los que se incluyen en la Biblia y son solo una ínfima parte de los evangelios que se recopilaron en los concilios y de los cuales se eligieron los que eran más apropiados o, o más justos a la verdad sobre Cristo. Esto se seleccionaron en los concilios y ahí se determinaba qué evangelios se incluían y qué evangelios no se incluían en la Biblia, que al final de cuentas fue una recopilación hecha en el concilio de Nicea, bien, y en otros concilios. Como dato les quisiera contar que según la tradición católica, los evangelios fueron seleccionados fueron dejados en el concilio sobre una mesa en una de las habitaciones donde se estaba llevando a cabo el concilio y se le pidió a Dios que seleccionara los evangelios que eran más justos a la verdad. Se dejaron los evangelios sobre la mesa y se cerró esta habitación con llave. Bien, cuenta, cuenta la leyenda que al regresar, cuando las autoridades de ese concilio regresaron por la mañana, solamente los 4 evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan estaban sobre la mesa. A esto se le llamó algo así como el milagro de los evangelios. Obviamente pues no se sabe quién conservó la llave de esa habitación durante la noche y pues que fácilmente pudieron haber entrado y haber seleccionado los que para su juicio representaban a un Jesús más neutral, un Jesús que obedecía las leyes en ciertos casos, no sé. Pero bueno, eso como anécdota se lo dejamos ahí, de cómo se supone que se seleccionaron los evangelios. Eso es lo que dice la leyenda, aunque realmente pues pudieron ser las autoridades que leyendo todos y cada uno de esos evangelios, que creo que eran más de 1500, pues simplemente eh, aceptaron estos 4 primeros y probablemente no solo por su apego histórico o temporal a Jesús, sino porque pues la ideología que Jesús presentaba en esos evangelios era la más adecuada para estos gobernantes. Bien, teniendo en cuenta esto de los evangelios apócrifos y poniendo en debate obviamente su verdad histórica y temporal, vamos a analizar la información de estos manuscritos coptos. Bueno, los textos poseen alrededor de 1200 años de antigüedad. Esto los coloca aproximadamente a 800 años del Jesús histórico del año 34.
El hecho de su datación, el hecho de que su datación lo ubique a 800 años de Cristo, eh, pues no significa en realidad mucho, ya que como sabemos la tradición eh, oral se encargaba de llevar el conocimiento de lo que se sabía sobre Cristo o sobre otras cosas, hasta que alguien tomaba la determinación de escribirlo sobre un papiro. Hay que decir que el manuscrito está escrito en lengua copta. La región de los coptas o la iglesia copta era la antigua iglesia de Alejandría. La iglesia de Alejandría estaba asociada a la iglesia católica solo hasta cierto tiempo. La primadona de las iglesias católicas era obviamente la iglesia romana. Durante un tiempo la segunda iglesia más importante fue la de Alejandría, es decir, la iglesia copta. Eh, Conforme pasa el tiempo, la iglesia de Alejandría, que se ubica específicamente sobre el valle del Nilo, empieza a perder relevancia dado a su distancia, está bastante lejos de Europa y se le empieza a dar más importancia a otras iglesias como la iglesia de Constantinopla, que reemplaza a la iglesia copta o de Alejandría como la segunda más importante. Esto obviamente empieza a ser un problema de política. Al final de cuentas, después de años de separación tanto espacial como de ideología, porque hay que hacer la mención de que cuando se establecen cuáles son los evangelios que el imperio eh, romano acepta como verdaderos, todos los demás intentan ser destruidos. Y para estos tiempos, muchas iglesias conservaban textos tanto de los evangelistas reconocidos como de otras tradiciones, es decir, ellos realmente tomaban la información de todos los lugares que provenía prácticamente sin fijarse de quién venía. Esto podría ser bueno y malo a la vez. Sabemos que cualquiera podría haber escrito un libro y relatar una historia fantástica sobre Cristo, pero también se pudo haber rescatado mucha información valiosa que fue abandonada, que trataron de eliminarlas en los evangelios canónicos. Al final de cuentas, la iglesia copta se separa de la iglesia católica y empieza su propio camino, teniendo un propio papa, este, y bueno, y conserva estos manuscritos. Bueno, eso es un poco el contexto de la iglesia copta y que podemos darnos cuenta de que al principio pertenecía perfectamente a la iglesia católica. Entonces, esto ya nos da un poquito de una pista sobre si pueden o no ser verdaderos estos documentos. Bien, este, existen dos copias del texto, uno en el Museo Morgan de Nueva York y otro en la Universidad de Pensilvania. Eh, Vamos a pasar directamente a la traducción o a lo que se ha podido traducir de estos textos para ver qué es lo que aportan. Bien, para empezar, el documento explica una amistad entre Jesús y Poncio Pilato, el procurador romano, que según los evangelios canónicos fue el que, no queriéndolo crucificar, tuvo que acceder a las peticiones de los judíos para no iniciar una revuelta. Sabemos que como siempre, desde esta época, esta región esta región de Oriente ha sido un polvorín siempre de problemas y ya en la época del Imperio Romano existía un miedo de que estas provincias pudieran ser causa de una revuelta. Pero bueno, les leo la traducción exacta del fragmento donde se relata esta amistad entre Jesús y Poncio Pilato. Dice, sin más preámbulos, Pilato preparó una mesa y comió con Jesús en el quinto día de la semana. Y Jesús bendijo a Pilato y toda su casa. Posteriormente le dice Poncio a Jesús, pues bien, he aquí que la noche ha llegado, levántate y retírate, y cuando llegue la mañana y venga a acusarme por tu culpa, voy a darlas el único hijo que tengo para que puedan matarlo en tu lugar. Esto nos habla de que el procurador era, yo creo que un seguidor bastante fiel de Jesús
y al final de cuentas intentaba dar a a su propio hijo como justificación para saciar la sed de sangre de los judíos. Este joven tomaría el lugar de Jesús al ser ajusticiado para que él pudiera seguir dando su doctrina. Pero más adelante se lee lo siguiente, en voz de Jesús. Oh Pilato, tú has sido considerado digno de una gran gracia, ya que has demostrado una buena disposición hacia mí. Jesús también le mostró a Pilato que él podría escapar si así lo quisiera. Dice, Pilato entonces miró a Jesús y observó que se convertía en incorpóreo. Él no lo veía desde hace mucho tiempo. Como vemos, esto ya es un poco, denota una habilidad bastante peculiar de Jesús, que es poderse volver invisible, incorpóreo, a voluntad. Bien, esta habilidad de Jesús ya se notaba en otros evangelios, incluso en los canónicos, incluso en los oficiales. Entonces, pero bueno, vamos a continuar y en un momento más tocamos ese tema. Bien, continuando con el relato del documento, leemos acerca del momento del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, momento crucial en la historia de la crucifixión de Jesús. Entonces los judíos le dijeron a Judas, ¿cómo vamos a detenerle, dado que él no tiene una sola forma, sino que su apariencia cambia? Algunas veces es sonrosado, a veces es de color blanco, a veces es de color rojo, a veces del color del trigo, a veces es pálido como las acetas, a veces él es joven, a veces un hombre viejo. Bien, esto nos da una clave del por qué Judas entrega a Jesús con un beso, con una señal. Podría haber sido un apretón de manos, etcétera. Pero siempre había esa duda, esa pequeña duda de por qué le entregaba con un signo. ¿Por qué le entregaba con un signo, con una identificación? Esto supone, o esto hace un poco la suposición de que Jesús podía cambiar de forma e inclusive encontramos referencias de forma, de apariencia, al que, al porqué, el porqué de este beso, el origen de este beso, de esta señal. Esto es una explicación teológica proveniente de la misma Iglesia Católica y de los patriarcas, es decir, de los primeros jefes o dirigentes de la Iglesia Católica, cuando todavía ni siquiera era una iglesia. Esta interpretación que les voy a mencionar pertenece a San Cirilo del siglo IV, 400 años después de Cristo, anterior al supuesto manuscrito. Él relata en una homilía, que es una especie de explicación sobre los evangelios al pueblo, eh, eh, por qué las personas veían a Jesús distinto. Al parecer la única excepción de esta transformación eran sus apóstoles. Al parecer ellos podían verlo siempre de la misma forma o como era o como se les quería mostrar, pero el resto de las personas podían ver a Jesús de distinta forma. Esto no sabemos si era a partir de la persona o si Jesús era capaz de mostrar una forma distinta de sí mismo a la persona que lo veía. Evidentemente de aquí nace la necesidad de crear una señal para que los guardias del templo pudieran arrestar a Jesús, ya que al parecer para ellos podría ser un hombre joven, un hombre viejo, o su piel ser de otro color, de modo que si se les decía, no, pues Jesús tiene ciertas características, iban a decir, bueno, él no está aquí. Y eso es muy lógico de pensar, porque uno podría decirse, Jesús estuvo tantas veces en el templo, que cómo podría ser que los guardias del templo no supiesen cómo era él, cuando pues Jesús mucha parte de su, de su vida pública la pasó cerca del pueblo, leyendo las escrituras, etcétera. Bien, continuando, continuando con esto, también podemos ver que este pasaje tiene una relación
con el misterio de la transfiguración, que es un hecho aceptado por la Iglesia Católica, por los evangelios, ratificado también por los evangelios. Entonces, realmente esta parte del evangelio copto nos podría estar hablando de un hecho que realmente la Iglesia Católica acepta y que nos hablaría de una habilidad que va mucho más allá de solo una transfiguración, como veíamos en el monte Nebo, que es donde Jesús, eh, según los evangelios, platicó con otros dos grandes patriarcas y se les mostró a sus apóstoles de diferente manera. Esto es un fragmento de una parte de los evangelios canónicos que se pueden leer en cualquier Biblia católica, y dice así, simplemente para citarlo con relación al evangelio copto. Y en tiempos del profeta Eliseo había en Israel muchos enfermos de lepra, pero Eliseo no sanó a ninguno de ellos, a ninguno de ellos, sino sanó a Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se pusieron furiosos, se levantaron y lo echaron fuera del pueblo. Lo llevaron a lo alto de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para arrojarlo desde allí. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto podría ser un indicio de la capacidad de Jesús no sólo para cambiar de forma, sino para inclusive poder volverse invisible y escapar de las personas que querían asesinarlo. ¿Cómo es posible que si lo está llevando una turba enfurecida, pudiera pasar fácilmente en medio de ellos? Vemos que esto podría ser realmente una pequeña evidencia sobre que lo que se dice en este evangelio es verdadero. También recordemos un poco el pasaje de cuando están sus apóstoles en la barca en el mar de Galilea y que Jesús se les acerca caminando sobre las aguas. Una parte de este evangelio menciona que creían que era un fantasma. Creían que era un fantasma, y no solo por su habilidad de caminar sobre el agua. Quizás su forma, su cuerpo no estaba en una forma definida como el nuestro todo el tiempo, sino que podría estar en una forma de luminiscencia reducida, de translucidez, en el que parecía un fantasma. Bien, como vemos, esta habilidad era realmente grande, entonces probablemente solamente sumaría una habilidad más a a toda la capacidad que tenía Jesús, o a la supuesta capacidad que tenía Jesús para cambiar cosas, ¿no? Para cambiar la materia, para interactuar con la materia. Para terminar el video, quisiera hablarles de a quién pertenece este manuscrito. Fue comprado por JP Morgan y pertenece a su colección. Este hombre, al igual que David Rockefeller, han sido señalados como uno de los hombres más poderosos del mundo que están detrás de los gobiernos, el gobierno secreto, y se caracteriza por ocultar la información, de modo que no sabemos en realidad por qué se expone tan abiertamente este manuscrito. Puede ser una manera de conservar la fe en Jesucristo, o en cierto modo empezar a desmoronarla, ya que si se aceptasen estos relatos apócrifos como ciertos, también habría que leer y entender aquellos en los que se relata que Jesús tuvo descendencia, que hacía ciertos actos que hoy día o en la antigüedad la Iglesia podría haber denominado como brujería, y que en realidad la doctrina podría no estar basada en lo que la Iglesia dice. Esto, como vemos, tiene mucho más de trasfondo, y no sabemos bien si es realmente solo para enfatizar la fe en Cristo, o para empezar a dar una forma de explicación o abrir la discusión de los evangelios, que relatan a un Jesús bastante diferente a lo que la Iglesia y la Biblia actual nos hacen creer. Obviamente esto no es no lo mostramos para que ustedes crean o no en Jesús, sino para que se den cuenta de que hay mucha información en los evangelios apócrifos conocidos desde hace mucho tiempo, que puede ser de utilidad y que realmente a la persona le puedan ayudar más. En los evangelios se muestra también a un Jesús cuando es niño,
que actúa de manera colérica, ¿no? Que actúa de manera distinta al Jesús adulto. Vamos a tocar estos temas, estos evangelios en otros videos para mostrarles un poco el contexto global de cómo fue este Jesús histórico. Obviamente la iglesia intentó eliminar todos estos evangelios que fueron recogidos por los gnósticos, que eran creyentes mucho más ortodoxos del camino que Jesús estaba indicando. Evidentemente, con el paso del tiempo, como sabemos, las tradiciones se desvirtúan y cada quien mete cosas de su propia cosecha, no de su propia creencia. Pero se piensa que estos gnósticos podrían haber conservado las verdaderas enseñanzas de Jesús, que se eliminaron o se escondieron en los concilios cuando se volvió una religión aceptada por el Imperio Romano y etcétera. Pues bien, los dejo con esta información. Escríbanos en los comentarios o en nuestras redes sociales qué piensan sobre lo dicho en este video, lo que dice este manuscrito. También les agradecemos, como ya les decía hace un momento, que nos sigan en Twitter y Facebook. Vamos a dejar nuestras redes aquí abajo para que nos escriban lo que quieran. Y también agradecemos muchísimo la suscripción a nuestro canal y que recomienden este video con las personas que ustedes creen que les interese. Pero bueno, gracias y bendiciones para todos ustedes. Adiós.